Bienvenidos a esta cápsula de video de la unidad número 3. En esta ocasión vamos a mostrar cómo hacer en el R el análisis de comparaciones de poblaciones. En este caso vamos a aplicar el caso de estudio. El caso dice de la siguiente forma. La Universidad de Ciencia y Tecnología Aplicada, UCTA, está interesado en cómo mantener calidad de vida en sus estudiantes. Por ello, cada año aplica el cuestionario de estilos de vida PEPS-I. Dicho instrumento, elaborado por Nola Pender en 1996, mide cuantitativamente el estilo de vida saludable de las personas. Está conformado por 48 reactivos tipo Likert con un solo patrón de respuesta. El valor mínimo es de 48 y el mayor es de 144, considerando que a mayor puntaje se cuenta con un mejor estilo de vida. Analiza 6 dimensiones como nutrición, ejercicio, responsabilidad en salud, manejo del estrés, soporte interpersonal y autorrealización. Por otro lado, se aplican eventualmente diversos programas sobre el manejo del estrés, charlas informativas de nutrición y salud, clases de soporte psicológico, entre otros. Por ejemplo, se brinda 3 diferentes modos de mejora de nutrición según los programas NutriX, NutriY, NutriZ. 3 terapias psicológicas, conductual, cognitiva y mixta, así como la modalidad virtual, online y mixto. El archivo ucta.xlsx contiene información acerca de una muestra de estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario PEPS-I en 3 ocasiones. Aquí vamos a colocar para el año 2022, al inicio, a la mitad y al final del año, después de recibir programas específicos. Bueno, este va a ser el caso que vamos a trabajar en esta unidad número 3 sobre las dimensiones de la calidad de vida de acuerdo al cuestionario PEPS-I. La aplicación 3.11 está relacionado a la diferencia de medias provenientes de muestras independientes. Por estudios anteriores se conoce que los estudiantes que reciben clases de manera presencial de la carrera de administración presentan mayor puntuación que los estudiantes de la carrera de ingeniería en la dimensión ejercicio. Si esta condición se mantiene, la universidad al finalizar el semestre aplicará un programa especial de ejercicio físico sobre la carrera de administración. Aquí sobre los estudiantes podríamos agregar, ¿verdad? Bien, entonces tenemos por aquí las variables. La variable en estudio es ejercicio número 3, puesto que esta dimensión es medida al final del año. Va a ser el puntaje de la dimensión ejercicio al finalizar el año académico. La variable de segmentación va a ser facultad. En este caso vamos a comparar dos grupos, en este caso la de administración con la de ingeniería. Unidad elemental va a ser un estudiante de la UCTA matriculado en el año 2022, ya sea de la Facultad de Administración o de Ingeniería. El parámetro inferir, diferencias de medias poblacionales, y el método estadístico, diferencia de medias para muestras independientes, o en su caso, su alternativa no paramétrica, la prueba de Wilcoxon. Bien, vamos a mostrarles los códigos ahora que nosotros vamos a utilizar para nuestro análisis. Bien, acá tengo el script. Entonces, primero vamos a colocar nuestro archivo ucta.xlsx en nuestra carpeta de trabajo del RStudio. Si nosotros le damos get wd, aquí nos va a indicar la carpeta en la cual nosotros estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, la carpeta de trabajo está en el disco D, en la carpeta IFP,
en la subcarpeta unidad 3 casos y ejercicios. Entonces, usted como estudiante debe generar este comando, utilizarlo para saber dónde está su directorio de trabajo. Ya, vamos a colocarlo por aquí. Ubicar el directorio de trabajo. Es en este directorio, en esta carpeta, donde debe encontrarse el archivo ucta.xlsx. A ver, por aquí les muestro en un momento. Aquí está. Por ejemplo, en mi caso, aquí está. Le damos por tipo y aquí está el archivo, ¿no? Aquí está. uctax.lxs. Entonces, este archivo deben colocarla dentro de esa carpeta. Muy bien, entonces cargo la librería read.xlx. Esta librería nos permite importar los datos que están en un archivo tipo Excel. Voy a almacenarlo en el objeto UCTA. Utilizo la función read-excel. Este archivo lo que va a hacer es jalar como un TIDI. Ahí está. Entonces, por ahí nos está mostrando solo algunas columnas, ¿no? Tenemos la columna de sexo, edad, sede, facultad, año, modalidad, la medición de la dimensión nutrición 1, nutrición 2. Tiene 6 filas, bueno, lo que nos está mostrando, y en realidad son un total de 27 columnas, ¿no? Cada columna va a representar la medición de una variable y las filas representarán la información para un estudiante. Si nosotros le agregamos el comando str, que es de estructura, nos indicará pues una breve descripción de las variables. Ahí está, ¿no? Ahí están las 27 variables, ¿no? Tenemos un total de 4.800 estudiantes, de los cuales tenemos la variable sexo, edad, sede, facultad, modalidad de estudio, las dimensiones de nutrición, las 3 etapas, ejercicio y así las 6 dimensiones: salud, estrés, interpersonal, autorrealización. También tenemos la modalidad del tratamiento que reciben los estudiantes que participaron en algunas charlas, ya sea de forma de nutrición, de tratamiento de nutrición o el tratamiento u orientación psicológica. Bien, entonces comencemos con la aplicación 3.11. Aquí podemos hacerlo de dos maneras, ¿ya? Podemos hacerlo de dos maneras. Podemos comparar por vectores o usando una data frame. Entonces, aquí en la aplicación se nos comenta que tenemos que utilizar, en este caso, los estudiantes de ingeniería de la modalidad presencial. ¿De acuerdo? Entonces, cargo la librería de base de datos tidyverse, almaceno en un vector o en una base de datos llamado ing-ej de ejercicio. Y está. Esto es una base de datos, ¿ya? La columna se llama ejercicio 3. Voy a, por así decirlo, reemplazarlo como un vector para tenerlo un poco más fácil de usar. Ahí está como vector ahora. Lo mismo hago para la carrera de administración. Ahí está. Ahora aquí la hipótesis que vamos a utilizar es una hipótesis de desigualdad, ¿no? Nosotros queremos verificar que la media poblacional en el puntaje para la carrera de administración es mayor a la media poblacional, en este caso de la Facultad de Ingeniería, para la variable o para la variable, para la variable ejercicio número 3. Esa es la hipótesis. A ver, por acá hacemos unos pequeños gráficos con la librería ggplot y ggdist. Bueno, aquí está la otra forma que podemos hacer, que es con una base de datos, la cual estoy llamando data1. Aquí cuando coloco geaddata1,
van a observar que los nombres de las facultades es un poco larga, ¿no? Si yo quiero, lo puedo cambiar con mutate y en vez de administración le pongo admin y ingeniería como ing. Simplemente por cuestiones de estética, ¿ya? Es preferible trabajar así con esta forma de data porque ggplot, que es la librería que se está utilizando para los gráficos, requiere generalmente pues de que esté como un data frame, ¿no? A ver, este StatHalf nos va a generar un gráfico bastante interesante, que por ahí debemos nosotros familiarizarnos, porque nos va a mostrar la distribución de nuestros datos. Recuerden que la distribución T, que en este caso es la que vamos a usar para comparación de medias, requiere que los datos provengan de distribuciones normales. Recuerden que cuando hablamos de distribución normal, nos referimos pues a esta famosa curva acampanada, ¿no? Entonces, nuestros datos tendrían que tener una distribución parecida, ¿no? Por ahí en ingeniería, seas, bueno, ninguna de las dos cumple, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer en este análisis, ¿ya? Entonces, por ahí nos sirve esta, este gráfico para darnos una idea de la distribución, ¿no? También, bueno, en este gráfico nos está indicando pues el valor medio, ¿no? Entonces, en promedio, administración tiene un puntaje mayor, como ustedes pueden apreciar, tiene un puntaje mayor. A ver, de repente también podemos, quizás a ver si genera cierta confusión, podemos borrar el comando cort y lo podemos considerar en formatos verticales, ¿no? Bueno, por ahí no es tan apreciable, ¿no? Entonces mejor lo mantenemos con cort flip, ¿no? Como estaba hace un momento. Ya, luego también tenemos pues el gráfico de cajas, ¿no? Con ggplot, ahí está, ¿no? Entonces vemos que un valor mediano mayor para la carrera de administración que la carrera de ingeniería. Recuerden que el diagrama de cajas nos da una distribución del 50% central de los datos. ¿Ya? No hay valores atípicos, ¿no? Los valores atípicos suelen ponerse por ahí con puntitos, ¿no? Pero en este caso no hay ninguno, así que por ahí estamos eh, ajenos a problemas de valores atípicos. Y luego también aquí en ggplot tenemos un gráfico bastante interesante llamado statdots, que es como un gráfico de barras, ¿no? Pero en este caso para variables numéricas. En este caso la variable, las dimensiones tienen valores enteros, así que por ahí se podría utilizar, ¿no? Entonces nuevamente por ahí podemos utilizar este gráfico para ver dónde se acumulan, ¿no? Los datos. Miren, ¿no? Más o menos por ahí en la parte de ingeniería hay cierta tendencia, ¿no? A una forma acampanada, mientras que en administración es un poco más asimétrica, ¿no? Asimétrica negativa. Bueno, entonces son algunas descripciones gráficas que nosotros estamos previamente a la prueba de inferencia estadística. Bien, por ahora veamos algunas estadísticas por grupo. Administración tiene un promedio de 16.7 y un coeficiente de variación del 14%, ¿no? Ingeniería es un poco menor en el promedio y es un poco más disperso, ¿no? Y entonces, por aquí nosotros tenemos dos formas, como les había comentado. Vamos a hacer aquí la primera forma es como vectores, voy a comparar administración versus ingeniería. Alternativa Greater es porque estamos indicando que queremos verificar que el primer vector sea, la media del primer vector sea mayor a la media del segundo vector. Voy a correr en ese orden. Y ahí está, ¿no?
Entonces aquí, en esta prueba, nosotros tenemos dos hipótesis. H0, que mu sub 1, en este caso la media de administración, es menor o igual a mu sub 2, la media de ingeniería. La hipótesis de investigación, que está generalmente expresada en H1, es que mu sub 1 sea mayor a mu sub 2, ¿no? En este caso, esta es la hipótesis que se desea verificar por el análisis previo que ya se tiene. Recuerden que las hipótesis, pues, se genera a partir de información que yo ya conozco, la cual quiero verificar o quiero asumir o verificar si se cumple o no. Para decidir cuál es la decisión, nos vamos a fijar aquí aquí lo que dice el p-value. Y la regla es, ¿no? Rechazar H0 si este p-valor es menor a un valor de significación al cual se denota con alfa, ¿no? Y no se rechaza H0 en caso contrario. ¿De acuerdo? No se rechaza H0 en caso contrario, es decir, si el p-valor es mayor o igual al alfa. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente los valores de alfa son 5%, 1% o hasta 10%, ¿no? Mientras se tenga mayor datos, evidentemente debería ser más significativo, ¿no? Es decir, trabajarse de 1%. El valor de alfa es la probabilidad de equivocarse en rechazar H0, ¿ya? Es decir, llegar a una conclusión equivocada, ¿ya? A eso más o menos es la idea del valor de alfa. En este caso, para el curso vamos a trabajar con un alfa del 5%. Entonces, aquí lo que nosotros llegaríamos es rechazar H0 porque el p-valor es 2 por 2 a la 10 a la menos 16. O sea, es un valor muy, pero muy pequeño. Entonces, rechazamos H0 y aceptamos H1. Es decir, la conclusión es que la media en el puntaje de la dimensión ejercicio 3 de la carrera de administración es mayor a la media de los puntajes de la dimensión ejercicio 3, ¿no? Entonces, esta es la conclusión a la cual nosotros llegamos al hacer este test estadístico. Ahora, para que este test estadístico sea correcto, nosotros debemos ahora debemos validar algunos supuestos estadísticos que exige esta prueba. Y como ya les había comentado, es la famosa prueba de normalidad, que los datos tienen que tener una distribución normal. Es decir, para que se pueda aplicar esta prueba T, ambos datos de ambas muestras deben tener una distribución normal. Entonces, para ello vamos a usar el test de Shapiro test. Ok, voy a probar por aquí para administración y aquí para ingeniería. Entonces, el test de Shapiro es un test de normalidad. Verifica si los datos, si un conjunto de datos se ajusta a una distribución normal. Entonces, en la parte de H0, vamos a colocar aquí, la parte de H0, eh, los datos, vamos a poner aquí, ¿no? El vector de datos, vamos a llamarlo así, ¿no? El vector de datos tiene una distribución normal, ¿no? Y H1, que el vector de datos no tiene una distribución normal. Esa va a ser las hipótesis, en este caso, para distribución normal. En estadística, al menos para este curso, vamos a decidir con el p-valor computado. Entonces, para un alfa de 0.05, para un alfa de 0.05 o el 5%,
Tendríamos para ambas muestras que rechazar la hipótesis de que los datos tienen una distribución normal. Entonces, se rechaza esto y se concluye que los datos no se ajustan a una distribución normal. Entonces, aunque aplicamos la prueba T, y ya, por así decirlo, llegamos a tener cierta pericia en el manejo de dicha prueba, no podemos, digamos, aplicar dicho test porque no se cumple el supuesto de normalidad. Entonces, eh, se tiene que aplicar lo que se conoce la prueba no paramétrica o una alternativa que sea un poco más, digamos, que no utilice dicho supuesto. Y eso precisamente es la prueba no paramétrica de Wilcoxon. Cuando no se cumple el supuesto de normalidad para alguna de las muestras, puede aplicarse este test. Entonces, está el test de Wilcoxon. Es el mismo procedimiento y aquí vemos el p-valor. P-valor es menor a un alfa, entonces se rechazaría H0 y por lo tanto llegaríamos a la misma conclusión. En algunos casos, aunque no se cumpla el supuesto de normalidad, la prueba T podría coincidir con la prueba de Wilcox, pero no siempre es así. Entonces, hay que acostumbrarnos a utilizar la prueba estadística adecuada cuando se cumplen los supuestos que cada test exige. Ya, esa es la lección. Ya, por aquí, para terminar, vamos a cargar la librería GTSummary. Esta librería genera reportes tipo APA, ya como para listo para publicar. Uy, vamos a tener que abortar esta sesión. Esperamos un momento, por favor. Si nosotros ejecutamos el código que está ahí, vamos a obtener un resultado muy parecido al que les voy a mostrar por aquí. Me dan un minuto. Ustedes ejecutan ese código, nos va a dar esta tabla, miren. Esta tabla ya está lista como para publicar. Aquí tenemos el valor del test estadístico, en este caso es la prueba T y aquí el p-valor. Luego por acá, perdón, este no es, este es este de acá, este de aquí, ahí está, ¿no? Tenemos el valor de la prueba estadística y su p-valor. Entonces, aquí la primera fila es para esa información, ¿no? Tenemos para administración, tenemos el valor promedio, aquí nos dice media y desviación estándar, tanto para administración e ingeniería, el valor del test estadístico. Por ahí añadimos una variable cualitativa para darnos una idea de que esto también se puede aplicar para variables cualitativas. Para aplicar, en este caso, la prueba no paramétrica, podríamos simplemente cambiar el valor, ¿no? Pero ya tenemos el esquema de cómo podemos presentar nuestro cuadro ya en nuestro reporte, ya sea de investigación o algún informe que nosotros querramos hacer. Les animamos a poder ejecutar los códigos, a replicarlos y a practicar con el conjunto de datos. Gracias por la atención prestada.